Muchas gracias a los diferentes disertantes, realmente muy interesante todas las charlas. Hay varias preguntas. Voy a tratar de resumirlas un poquito de acuerdo a a los tres módulos. En relación al primer módulo, en relación a lo que son las herramientas moleculares y terapéuticas, hay una pregunta dirigida para Luciana y para Marcelo, si los dos métodos, el NeoKit y la PCR, van a empezar a convivir, digamos, realizarse los dos. Va a haber posibilidad de realizar el NeoKit en mayor proporción que la PCR. ¿Cómo van a relacionarse o convivir los dos procedimientos? Mm, mm, mm. Ahí está. ¿Qué tal? Activa tu micrófono, Luciana, por favor. Ahí están, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Hola, ¿cómo están? La realidad de lo que sucede hoy día es que sí estamos haciendo como estudios comparativos. O sea, todos los centros donde estamos yendo a capacitar y a evaluar, ellos ya hacen PCR y es como que hacen como una validación y vamos sacando como conclusiones en conjuntos de cuál es la sensibilidad a campo de la metodología, ¿no? Eh, Hay otros lugares en los cuales fuimos y que ellos no hacen PCR, sino que mandan las muestras y la idea de ellos es hacer el NeoKit directamente, o sea, sin Bueno, compararlo. La realidad es como que es en esta primera etapa, yo creo que para que todos hola. estemos más tranquilos, es hacer como un estudio comparativo, que eso ya se está haciendo, esos datos se envían al ministerio y ellos hacen una estadística para ver la sensibilidad a campo del método y después, si eso da bien, eh, cada uno puede elegir qué sistema hacer. La realidad es que nuestro sistema es tiene o no tiene, y otro por PCR puedes cuantificar carga viral y eso que no es nuestro objetivo. Bien, porque bueno, en este momento hay mucha expectativa, ¿no? Con el gnocchi, porque bueno, parece más rápido, es local, bueno, así que bueno, por ahora tiene que seguir con su parte para ver si lo puede aplicar masivamente. Aparte, vos comentaste también las dificultades en este momento para generar mucho más cantidad para poder abastecer a todas las instituciones, a todos los centros, ¿no? Exacto, nosotros imagínense que somos investigadores de CONICET y nunca nos vimos en una situación de realizar un escalado y menos en esta cantidad. Nos están pidiendo, o sea, la verdad que nos llaman de un montón de lados, como con la necesidad de hacer por semanas determinaciones 150.000, o sea, estamos viendo cómo hacemos el Hola. escalado. La idea nuestra, y creo que ya desde el lunes vamos a empezar con esto, es hacer 10.000 determinaciones por día para llegar a cubrir esa necesidad. Después otra cosa que nos pasó, nosotros usamos oligos y nos quedaron retenidos en la aduana, o sea, como que llega un paquete tan grande que estuvieron una semana y media ahí. Entonces como empiezan a aparecer problemas que uno no contemplaba, o sea, en el mundo ideal decís, sí, hago esto, y en el mundo real recibir los insumos nos costó. Ahora estamos cambiando de proveedor de oligos para ver si ese tema de retenciones y cosas se puede solucionar, ¿no? Bien. Pregunta en Ahí, relación perdón, al ahí puedo segundo entrar. módulo. Sí, te No, no, me escuchamos. quedó. Es que escuché apenas la pregunta y justo se me cortó.
Sí, no, era esto, si van a convivir los dos métodos, el NeoKit, la PCR, cómo se van a implementar los dos métodos, cuál era el tiempo, un poco lo que dijo Luciana, lo que ellos están trabajando y la dificultad por ahora que tienen para hacerlo a gran escala, entonces un poco tu reflexión con respecto a los dos diferentes métodos. Y yo creo que la diferencia es que la PCR en tiempo real está distribuida ya en casi todo el país, y hay muchos laboratorios. Los métodos nuevos como el que están proponiendo todavía tienen que alcanzar la producción y distribuirse. Creo que pueden llegar a convivir, no tengo la menor duda. En uno la ventaja es el equipamiento más sencillo, en el otro, como mostraban los gráficos, la posibilidad de observar las curvas, ¿sí? De cada blanco molecular, también nos implica una ventaja en el análisis de los resultados. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a En vos. relación al segundo, Diego, te voy a dejar para el tercero, porque tiene relación con lo del plasma. Así que te voy a incorporar con las preguntas, porque hay varias preguntas también relacionadas al plasma. En relación al segundo, es muy interesante, ¿no? Todo lo que es realizar el triaje y el traslado. Sin embargo, hay muchas instituciones, hay varios que comentaron que cómo implementar, porque es muy difícil, o por lo menos hay muchas instituciones que no tienen esa posibilidad de hacer la diferencia, ¿no? De circulación, y tratar de que no circulen por el mismo lado pacientes que no tienen COVID, o los mismos familiares u otro tipo de pacientes, la diferenciación en cuanto a los ascensores. Entonces, ¿cómo se podría, en cierta manera, congeniar en muchas instituciones donde lamentablemente la estructura edilicia no permite poder hacer esta forma muchísimo mejor del traslado de paciente COVID en estas instituciones? La veo a... Ahí está. Sí. Esto, a ver si entiendo. En el caso, por ejemplo, que no tengas para usar un ascensor único para el Exacto, traslado ni un de COVID, ascensor, ni la circulación. en realidad nosotros tenemos la disponibilidad de utilizar un ascensor exclusivo, pero los pasillos son de uso común. De hecho, nuestro hospital es el único que tiene tomógrafo, entonces todas las tomografías que vienen derivadas inclusive de ciudades que están a 400 kilómetros, vienen a hacerse al tomógrafo. Entonces todo se basó fundamentalmente en implementar protocolos con la ayuda del servicio de seguridad. Nosotros desde la guardia, por ejemplo, que ingresen, el servicio de emergencia es el servicio de admisión. Todos los pacientes que vienen para hacerse algo pasan por la guardia. Entonces, a punto de partida de eso, uno avisa o activa el protocolo de traslado de un paciente sospechoso de COVID. Entonces, todos los guardias de seguridad están avisados. Tienen una central ellos. Entonces, hay uno en cada piso y de hecho hay algunos que en el mismo piso están en varios sectores. Entonces, lo articulan. Por ejemplo, que yo le diga, se activa protocolo de COVID de traslado para el tomógrafo. Entonces, le avisan al guardia que está en el pasillo del tomógrafo, al guardia que está en la entrada de la guardia, y ellos son los que mantienen aislados. De hecho, a veces a mí me ha tocado salir de la terapia, no me dejan pasar, me tengo que quedar adentro esperando que termine el protocolo, porque no puede circular gente ajena. Entonces, estas cosas se pueden salvar siempre con organización. Es muy importante la comunicación, como en todo, pero ahora más todavía, con todo el equipo. Somos todos los que estamos trabajando. Entonces, si yo creo que porque capacitar al enfermero y al médico que atiende a los pacientes COVID resolví el problema, no es así, porque además cuando nos veamos saturados por la cantidad de pacientes, los enfermeros que no había capacitado van a tener que empezar a trabajar con equipo de protección personal de un día para el otro que no lo van a saber usar. Entonces, más que nada es articular. Nosotros lo pusimos en práctica, a pesar de que tenemos algunos recursos de hacer cosas aisladas, de tener un tráiler para atención específica, de tener pasillos aparte en la guardia para circulación de estos pacientes. Pero en otros sectores que no tenemos lo articulamos con comunicación. Bien, creo que es muy importante lo que estás diciendo porque es cierto, uno se ha puesto que tiene que entrenar al médico, al enfermero, y de pronto se olvida de los otros
profesionales o los otros trabajadores que son muy importantes, como el de seguridad, bueno, los camilleros, etcétera, y hay que incluirlos a todos en la formación. Así que, bueno, como una estrategia de que tenemos que formar y educar, y continuamente, ¿no? Esto tiene que ser una cosa de rever continuamente, que no se pierda, que se sigan todos los pasos, ¿no? De hacerlo en forma continua. Bueno, muchas gracias. Y en relación al último, que es en relación a las opciones terapéuticas, y aquí lo quiero incluir también a Diego, bueno, hay varias preguntas, muchas de ellas relacionadas con el plasma, y también relacionadas con el tratamiento antiviral, y un poco con esto, ¿no? Con lo que fue pasando, que un poco lo comentaron los diferentes expositores, lo que fue pasando desde el comienzo de la pandemia, que empezamos con tratamiento antiviral, que bueno, ahora parece que no, con los corticoides, que no, y ahora parece la panacea, un poco siguiendo la Surviving Sepsis campaign de COVID, que en realidad decía que los antivirales no y nosotros los usamos, que decía corticoides sí y nosotros no los usamos, que decía plasma no y ahora aparece la panacea. Entonces un poco de reflexión sobre si tenemos que bajar un poquito, esperar un poco los resultados de los estudios que están en marcha y para saber cómo seguimos, ¿no? Con esto del tratamiento. Me gustaría escuchar a José, Bueno, a Elisa, a Diego y a... sí, bueno, respecto al plasma, tomo la palabra. La evidencia científica sobre el uso del plasma nos da un horizonte muy prometedor, ¿sí? El uso de plasma de ser humano a ser humano, no así el suero, porque está en investigación el suero de caballo para neutralizar el COVID, que sería un plasma convaleciente, pero a través de otra especie, ¿sí? Toda la base biológica y la filogenia del plasma hace que el plasma sea una herramienta muy segura, más los antecedentes históricos que existen sobre el uso de plasma, para ver un horizonte muy prometedor. Los resultados que se están obteniendo son resultados de un N muy chico, como se viene hablando. Como toda investigación, hay que ser muy cauteloso en la publicación y en el análisis de resultados, hay que ser muy objetivos, hay que ser muy científico en el trabajo de esos resultados. Por más que en los primeros pacientes, que fue nuestro caso, los resultados hayan sido muy prometedores, pero todavía falta tener en cuenta la variabilidad interindividuo, intraindividuo, ver las variables que no se tuvieron en cuenta, que pueden ser los propios tratamientos aparte del plasma, las circunstancias clínicas del paciente, pero bueno, hoy es la herramienta que mejor horizonte tiene en la terapéutica, y más que, por ejemplo, la Clínica Mayo en Norteamérica ya probó en 20.000 pacientes, entonces el N de seguridad de esa investigación hace de que uno pueda trabajar con más margen y dedicarse más a los resultados terapéuticos, ¿sí? Ya vamos a decir que la primera barrera, que es aparentemente ya está exitosamente cumplida. Y las patologías vinculadas al uso del plasma son patologías ampliamente difundidas y conocidas de cómo tratarlo. Por más que su incidencia sea baja, o sea, el trali, el TACO, las reacciones anafilácticas, las tromboembolias, los accidentes trombóticos, son algo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el área crítica, ¿no? Pero yo creo que es muy prometedor. Sí hay que ser muy, muy consciente en asegurarse la calidad del plasma. Hacer bien las titulaciones, determinar los valores de títulos. Nosotros estamos teniendo títulos 1 en 600 en los donantes, 1 en 1000 en los donantes.
el valor de corte para el plasma convaleciente es 1 en 160, pero nosotros tenemos títulos mucho más altos que eso y generalmente elegimos dentro de los pacientes que donaron, primero por supuesto por la compatibilidad sanguínea, porque el plasma tiene que compatibilizarse con el receptor, pero dentro de la compatibilidad sanguínea elegimos los títulos más altos para la terapéutica. Pero bueno, es algo que está en investigación y en análisis. Nosotros ya, comento porque también comentó ahí el colega del CEMIC, nosotros asesoramos al equipo de la provincia del Chaco para hacer un plasma. Salieron de la provincia de Corrientes para Formosa con un éxito terapéutico comprobado, aparte de nuestros pacientes. O sea, también eso, es un producto que se puede obtener fácilmente, por supuesto con equipamiento necesario, se puede replicar en cualquier provincia, entonces está a la mano de la terapéutica. Por supuesto hay que cumplir los protocolos y los procedimientos y las normas legales para poder hacerlo, pero es algo que fácilmente se tiene a la mano y se puede capitalizar la experiencia en cada una de las provincias. Hay que tenerlo en cuenta eso. Gracias, Diego. José. Sí, bueno, pues yo creo que esta situación, lo que ocurre en todo el mundo, y es lo que vemos aquí desde España, y creo que está ocurriendo en todo el mundo, es la necesidad, no solamente por parte de los médicos y de todo el personal sanitario encargado del tratamiento de los pacientes, sino por toda la sociedad, los medios de comunicación, de la necesidad, yo diría que de la angustia de encontrar un tratamiento que funcione y que sirva, ¿no? De hecho, como ejemplo, cuando salió, antes lo contaba la doctora Lista Estensoro, el reporte inicial, que el artículo no ha sido publicado, sobre el efecto beneficioso de la dexametasona, apareció en España y posiblemente también en Argentina, en todos los noticiarios, en todas las televisiones, en todos los periódicos, como que ya se había encontrado algo que cura el COVID, ¿no? No solamente que reduce la mortalidad, sino a veces que cura. Yo creo que esto emana un poco de la angustia que tiene la sociedad ahora mismo de que es una enfermedad mortal y que queremos además tener un tratamiento e idealmente también una vacuna para poder reanudar nuestra vida normal, ¿no? Que es lo que se nos ha dicho. Entonces todo el mundo ansía encontrar este tratamiento nuevo, ¿no? Evidentemente, los estudios que hay son todos muy preliminares, hay muchas incertidumbres, el plasma pues parece que apunta, pero también falta definir mucho, como se ha comentado previamente, el título de los anticuerpos, cuándo utilizarlo, el valor o el papel de otros tratamientos coadyuvantes, y lo mismo ocurre con los antivirales o lo mismo ocurre con los corticoides, ¿no? La pregunta si me hicieran corticoides sí o no, pues es una pregunta incorrectamente formulada, puesto que hablamos de qué tipo de corticoide, qué dosis de corticoide, en qué momento de la infección, durante cuánto tiempo estos corticoides, es decir, que no se puede resumir una pregunta tan simple, y lo mismo ocurre con cualquiera de los otros tratamientos que estamos poniendo en estos casos, ¿no? Lo mismo podemos decir de los antirretrovirales. Remdesivir, si no, pues posiblemente funcione en algunos pacientes en el momento indicado, y lo que sí creo yo que puede cambiar es que, a diferencia de lo que hemos visto aquí, y supongo que les pasa igual a ustedes, que los pacientes en la primera fase llegaban muy tarde al hospital porque estaban en sus domicilios, porque no había PCR para todo el mundo, puesto que los pacientes acudían al hospital y se daba de alta con tratamiento antibiótico por si fuera una infección bacteriana, volvían a venir y ingresaban la segunda, el tercer intento, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, cuando han llegado estos pacientes ya han llegado todos en una fase prácticamente proinflamatoria, de hiperinflamación, y creo que actualmente la que ya, pues, primero conocemos mucho mejor cómo se presenta esta enfermedad, y segundo, tenemos los medios desde muy precozmente, se va a poder hacer una PCR y diagnosticar, por tanto, dicha infección. Los pacientes podrán acudir antes y, como toda patología tiempo dependiente, cualquier tratamiento que pongamos, no diría cualquiera, pero obviamente los que están indicados, llámense antivirales, llámense plasma convaleciente, pues podrá ser su efecto, puesto que, como todo, cuando ya hemos ingresado a los pacientes en una situación hiperinflamatoria con disfunción multiorgánica, ya en este caso, en esto creo que coincidimos todos, era tarde
y incluso tratamientos como tocilizumab, anakinra, más corticoides, ya iban un poco, por decirlo de alguna manera, a la desesperada, ¿no? Yo creo que el mejor conocimiento de la patogenia de la infección y la precocidad del tratamiento, sin duda, va a hacer mucho a la hora de reducir la mortalidad. Gracias, José. ¿Elisa? Hola. Sí, a mí lo que me pasa particularmente con todo esto es que tal es la celeridad de todo lo que pasa, de la pandemia y de la aparición de nuevos tratamientos, es que no hay tiempo que se sedimenten los conocimientos. Entonces, a eso se le añade una cosa adicional, que es la presión de la prensa y de la comunidad. De las dos, pero más de la comunidad. Y esto se ve muy bien con el tema del plasma. Acá en la Argentina ya el plasma se ha transformado en una cruzada directamente por conseguirlo, ¿no? Y la verdad que hay cierta distorsión de la información en el sentido que no le hace bien a nadie. Yo creo que uno tiene que acostumbrarse, ahora con los conocimientos que se están generando tan rápidamente, navegar en un mar de incertidumbre. La verdad que yo pienso eso, porque uno puede evaluar cuán bien está hecho un trabajo, ¿no? Y cuántas pacientes tuvo presente, etcétera. Pero la verdad que un solo estudio no es definitorio. Entonces, de alguna forma hay que evaluar todo lo que llevó a ese estudio. Y en el caso concretamente de los corticoides, si bien, ¿no?, la historia de los corticoides con los otros coronavirus no había sido muy beneficiosa, sí venía bastante beneficiosa la historia de los corticoides en el distrés en general, y recientemente, y alguna refleja, yo diría, refleja un poco el estudio de la dexametasona de Villar, ¿no? Con una menor dosis, lo cual es bastante positivo. Entonces yo creo que hay toda una referencia histórica que uno debe seguir con los tratamientos. Lo mismo me pasaba con la cloroquina. A mí me parecía que era absurdo que la cloroquina pudiera funcionar, porque no es un antiviral conocido, porque los pocos estudios que tenían 15 pacientes contra controles históricos, y la verdad, ¿no?, hasta que salieron los definitivos, ¿no? Pero la verdad que también hubo un enamoramiento de la comunidad, de la prensa, etcétera, ¿no? O sea, esos son extremos a los cuales no hay que caer. Entonces yo creo que cada tratamiento debe ser evaluado lo mejor posible. La verdad que no tenemos mucho tiempo para evaluarlo, y sí, lo que yo recomiendo siempre es ver la historia de cada uno, ¿no?, antes de embarcarse. Igual a mí me sorprende mucho lo siguiente con respecto a los corticoides, ¿no?, que hubo un gran boom con los corticoides en la comunidad médica. Porque después, esto no se reflejó en la prensa. Pensemos que la dexametasona es una droga segura, de bajísimo costo, con el cual, si uno mira, lograría los mismos efectos que el plasma, si lo miras así. Porque incluso cuando uno mira el recovery, ve que también la disminución de pacientes que evoluciona a la ventilación mecánica se reduce sensiblemente. Y no son cosas que se digan, ¿no?, de forma tan extendida, ¿no? Habrá que preguntarse los motivos. También hay una cuestión que yo lo he escuchado con el tema del plasma, que tiene algunos valores adicionales porque, digamos, favorece o estimula el sentimiento de solidaridad. Bueno, eso por ahí no tiene mucho valor desde el punto de vista científico, pero sí desde el punto de vista sociológico. No sé, son reflexiones que se me ocurren en este momento. A mí me parece que no tenemos tiempo para sedimentar las conclusiones, y que insisto, en este mar de incertidumbre e inconsistencia, uno hace lo que cree mejor que es para los pacientes, ¿no? Gracias, Elisa. ¿Pablo? Sí, yo creo que estamos, bueno, en una situación totalmente inédita en el mundo. El continente americano ahora es el epicentro de la pandemia. Hacia no más de 3 a 4 semanas estamos por debajo de Europa en número de casos. Hoy estamos casi duplicando el número de casos de Europa, con lo cual todo esto genera mucha ansiedad, no solo en la comunidad, sino también entre nosotros, los que trabajamos en el ámbito de salud y queremos tener resultados rápidos, porque estamos viendo algo que está ocurriendo en este mismo momento y no tenemos muchas herramientas. Entonces es comprensible la angustia y el querer tener resultados. Pero bueno, nosotros debemos ser objetivos, y creo que con el plasma
ya lo dijimos, es seguro, es algo sencillo, no requiere gran tecnología, es de bajo costo, no dependemos de la industria farmacéutica, es decir, tenemos una serie de ventajas que si realmente demostramos que es útil, tendremos que estandarizar los niveles de anticuerpos, la forma de medirlos, la oportunidad de administración, a lo mejor ahora lo estamos utilizando en pacientes muy graves y tenemos que empezar antes. Hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos en profilaxis inclusive, que bueno, a uno le suenan un poco exagerados, pero posiblemente si el camino es el del plasma, vamos a tener una serie de ventajas. Por supuesto que el desafío que uno enfrenta es el de conseguir donantes, que también hay mucha gente que se ha ofrecido, pero si esto fuera hoy una alternativa terapéutica demostrada, seguramente no tendríamos la cantidad de plasma que necesitamos. Yo quiero agregar algo que no hablé, pero como creo que en alguna de las preguntas hablaban de ivermectina. Nosotros en nuestra institución estamos con un protocolo. Ustedes recuerdan que la ivermectina fue aprobada por la FDA a fin de marzo de este año, en base a los estudios in vitro realizados en Australia. Nosotros tenemos un estudio piloto que es una prueba de concepto, nada más, de eficacia de ivermectina. Es un estudio prospectivo abierto donde vamos a enrolar pocos pacientes. Y el principal endpoint es la carga viral, es decir, la carga viral se hacen hisopados en forma no diaria, pero casi todos los días en los primeros 7 días, y es en pacientes leves que se internan en etapas tempranas de la enfermedad, y además se va a evaluar el impacto en la severidad, la seguridad. La dosis es bastante alta, es de 600 microgramos por kilo, lo que en algunos casos, de acuerdo al peso, puede representar 10 comprimidos, pero hay mucha experiencia en dosis altas de ivermectina, en tratamientos de parasitosis en distintos lugares, así que no parecería ser un problema de la seguridad. Pero lo comento porque en algún lugar vi que había alguna pregunta sobre ese tema, y bueno, todavía no tenemos ningún dato para mostrar, simplemente contarles que estamos en esa experiencia. Y de lo de vacunas no hubo preguntas, así que creo que quedó claro. Estamos todos a la espera de la vacuna, en realidad. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, yo quiero hacer una pregunta de las vacunas, porque la verdad que el panorama que vos pintaste es complejísimo. Uno piensa vacuna y piensa que va a ser una sola o va a ser un solo procedimiento, y vos mostraste que las posibilidades son mucho más allá de las que uno puede imaginar. Y decime, Pablo, ¿a vos cuál te parece de todas las líneas de vacunas que se están desarrollando, cuál te parece que podría ser la más efectiva, la más inmunogénica de todas esas? ¿O qué es lo que dice la literatura, no? No, es muy difícil de saberlo. Como dije al final de la presentación, nunca tuvimos una vacuna contra coronavirus para el ser humano. Esta sería la primera oportunidad. Las vacunas de ARN mensajero, que es una de las que yo mostré del laboratorio Moderna de Estados Unidos, esas vacunas, la ventaja que tienen es que serían en principio muy seguras. La otra ventaja es que se pueden producir en gran cantidad, en corto tiempo. La desventaja es que no hay experiencia con vacunas de ARN mensajero por ahora, hay muy poca experiencia en realidad, con lo cual esa sería una de las alternativas, y en principio las otras alternativas de los vectores virales, como la de adenovirus, que es otra muy buena, interesante, que es la de Oxford con AstraZeneca, parecería ser una alternativa interesante. Lo que pasa es que acá se mezcla, las publicaciones vienen después, lo que uno está a veces inclusive encontrando son publicaciones de medios de prensa, y a veces esas publicaciones tienen algún interés comercial, entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que uno recibe, porque bueno, puede estar influido en ese sentido por un tema comercial. Pero yo creo que en esas dos líneas posiblemente haya algo. Creo que, digamos, por lo que uno escucha, que antes del año que viene tengamos alguna vacuna, que después habrá que ver a qué grupos, a lo mejor los grupos de mayor mortalidad y complicaciones, la vacuna no es tan inmunogénica, porque sabemos que la inmunosenescencia en las personas de mayor edad hace que la respuesta a las vacunas sea menor. En fin, vamos a tener que ver distintos escenarios. Acá en la Argentina se ha conformado un grupo de vacunas de COVID que está empezando a trabajar con el Ministerio para ir pensando en esos escenarios, pensando en potenciales producciones en Argentina de vacunas. En fin, hay un Solidarity de vacunas de la OMS también, que sería bueno ver si podemos participar de alguna forma. Es decir, hay mucho terreno para explorar, y seguramente
en algún momento tengamos algunos desarrollos de vacunas, pero no creo que sea antes de fin de año. Gracias, Pablo. Perdón. Hay una pregunta que dice si se necesita cabina de seguridad biológica y centrífuga refrigerada, porque ya que es un elemento que falta en muchos hospitales. ¿Alguna respuesta? ¿Cómo va? Acá estoy. Sí, mira, el origen de la muestra es patogénica, entonces si se hace un hisopado o hay que tener primero el equipamiento necesario para hacerlo, porque es riesgo para la persona, y después sí, la inactivación debería hacerse en una cabina de bioseguridad. Centrífuga refrigerada, nosotros no trabajamos con centrífuga refrigerada, así que eso no sería un limitante. Sí, la cabina de bioseguridad. Bien. Bueno, estamos un poquito pasados de tiempo. ¿Algunas preguntas quizás de los coordinadores, los diferentes módulos? Yo aprovecho el espacio para mencionar un poco lo de mi introducción. Creo que, dado incluso lo expuesto, hay que seguir ponderando el tratamiento de sostén y la capacitación y el aprendizaje sobre el tratamiento de sostén en estos pacientes. Hay preguntas de anticoagulación, hay preguntas de distrés. Bueno, hay un rol importante de la SATI en capacitar a los profesionales de todo el país, y no solo a intensivistas, ¿no? Estamos en una pandemia y tenemos que capacitar para el abordaje de paciente crítico a otros especialistas, ¿sí? Desde la obstétrica o el obstétrico al emergentólogo, el internista, o al cirujano o al traumatólogo, que tengan que estar ahí también viendo estos pacientes. Entonces me parece que ponderar el tratamiento estándar hoy nuestro gran espalda en la UTI todos los días, los enfermeros. Quiero volver con la frase de no hay bala de plata. Tenemos que seguir pensando esto durante un tiempo. Está genial seguir evaluando y aprendiendo del plasma, de la DEXA, que es interesante lo nuevo. Antivirales, me parece que estamos cada vez más lejos, así como hace unos meses parecía que podía haber algo, ahora creo que cada vez más lejos. Seguir aprendiendo, no hay ni que hablar, pero ponderar el aprendizaje y la capacitación del equipo de salud en el tratamiento de soporte de estos pacientes, me parece que no lo tenemos que perder de eje, al margen de seguir leyendo de ivermectina, hidroxicloroquina, remdesivir y plasma. Me parece que seguir capacitando, y valoro el rol de la SATI en todo lo que se está haciendo de esto, y transmitirlo a todos los centros, de que capaciten a todos sus profesionales, no solo los que están día a día dentro de la terapia intensiva, sino los que tienen que llevar el paciente a una terapia intensiva. Me parece fundamental. No otra cosa, ya que estamos excedidos de tiempo. Muchas gracias, Javier. Susi, ¿alguna lo único que quería recomendar es todas las instituciones que así lo puedan hacer, poder articular el NIUS modificado para tener una alerta temprana en el abordaje de estos pacientes que implican para el cuidado intensivo una altísima complejidad. Nada más, y agradecer a los participantes. Muchas gracias, Susi. María del Carmen, Fabián. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Luciana con respecto al equipamiento para realizar las determinaciones con el NeoKit, porque no todos los hospitales había alguna otra forma, aunque no creo, pero bueno, que ella sí me podía evacuar esa duda. Sí, María del Carmen, mira, la verdad que no, o sea, debería haber una cabina de bioseguridad. Nosotros, como nuestra reacción es inactivación a través de algún inactivante químico, y tenemos que seguir probando, porque a veces nos vira directamente el color, nos interfiere con el revelado. Si tuviésemos algún inactivante químico, por ahí podemos independizarnos de la cabina de bioseguridad, pero eso todo tendría que estar como hablado con el personal de salud, que es
que son los que lo van a realizar en todo caso, ¿no? Como es algo nuevo, a nosotros siempre nos dijeron, no, o sea, es patogénico, cabina de bioseguridad, o sea, básicamente nos dijeron eso. Nosotros lo que pensábamos por ahí, para que sea un poco más masivo y no necesitar de un centro, ¿no? Era armar, no sé, una pequeña inversión, y camioncitos, donde sí tiene que haber una cabina de bioseguridad para inactivarlo, y de ahí realizar la extracción. Nosotros también queremos avanzar en hacer desde muestra directa, o desde hisopado, o desde saliva, pero bueno, eso todavía está en desarrollo. Pero igualmente, por más de que hagamos muestra directa, siempre la muestra se obtiene y es patogénica. Entonces, la cabina de bioseguridad no sabemos cómo sacarla del medio. Gracias. Bueno, realmente muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias también a los asistentes que se han quedado hasta este final, y muchas gracias a todos los disertantes, y bueno, que tengan realmente un fin de semana dentro de esto de la cuarentena, y cuídense mucho todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Venga, saludos. Gracias.